Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Parece una realidad extraída de una mente malévola y fría, con una sed insaciable de sangre, pero los crímenes múltiples y la cantidad de asesinatos abominables que suceden en el país dejan tras de sí un mar de dolor, lágrimas e impunidad que no logran detener investigación u operativo alguno que los cuerpos de seguridad monten en el país. Los hechos más recientes se acaban de dar en Bonito Oriental, departamento de Colón, donde desconocidos armados le arrebataron la vida a 3 ciudadanos de aquella localidad. Pocas horas antes, una joven profesional fue interceptada cuando se aprestaba a ingresar a su residencia en Intibucá, donde la despojaron de su vida. Esta masacre sucedió en la colonia Las Palmas, comunidad de Corocito, Colón, cuando 4 personas departían en el lugar hasta donde llegaron sujetos a bordo de un vehículo que los atacaron sin piedad, dejando en el lugar 3 fallecidos más un joven que pereció en un centro asistencial. Horas antes se reportó la muerte de la joven Lesbia Araceli Interiano en la colonia La Vega, municipio de Intibucá. Ella estaba casada con un hermano del ministro del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento y de COAS, Nelson Márquez. Al filo de las 10:30 de la mañana fue interceptada por desconocidos que la forzaron a ingresar al estacionamiento de la vivienda y dentro del vehículo le quitaron la vida sin motivo aparente. Estas muertes múltiples y la de esta joven se suman a las más de 200 personas que han muerto en al menos 60 masacres acontecidas en el país entre los meses de enero y noviembre de este año. El año 2018 registró una cifra menor a lo que va del año 2019. Datos preliminares en poder de las autoridades de la Secretaría de Seguridad confirman la mayoría de estos hechos sangrientos suceden con mayor frecuencia en la ciudad capital, en San Pedro Sula y en la urbe Puerto de la Ceiba. A pocos días de finalizar el 2019, datos preliminares de la Secretaría de Seguridad informan de 50 homicidios múltiples, de los que el 74% eran hombres y el 26% mujeres. Durante el mes de noviembre se han registrado 4 masacres con 16 víctimas mortales, siendo enero, mayo y agosto los de mayor violencia, con 89 fallecidos en 25 hechos violentos. Mientras febrero, julio y septiembre bajó el número de masacres que con insistencia repuntaron en Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Olancho y Lloro. Sin embargo, en locaciones de Ocotepeque, La Paz, Comayagua, Valle y gracias a Dios y Colón, no se han reportado homicidios múltiples en lo que va del año. Si el panorama no es alentador, tampoco son las expectativas de muertes violentas en el país al final del periodo, como recopila el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El organismo informó que de enero al mes de octubre de 2019 se registran más de 300 femicidios en el país. Cada 22 horas se asesina a una mujer en Honduras, admitió Victoria Ayestas, encargada del Observatorio de la Alma Mater. Mujeres e infantes son actores involuntarios de actos de extrema crueldad y violencia, como el que vive Rubenia Izaguirre, residente en Danliel Paraíso, cuyo rapto y recuperación de su bebé 5 horas después llegó con una sádica inscripción en el cuerpecito y otra en la pared de la vivienda que decía: "Se van a morir todos". La buscamos en todos los cuartos y no estaba. Vino mi cuñada y la encontró en su cuarto y no tenía nada. Volví a darle de comer y a acostar en mi cama. Luego comenzó a llorar y fue cuando le encontramos la frase: "Sos mía, perra gata", dijo con espanto la joven mujer. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11. La nota introductoria lo ha dicho todo: crímenes múltiples y homicidios siguen imparables en Honduras. Hoy tengo a 3 personas destacadas, conocedores, para que le hablen al pueblo hondureño de esto. El pastor Edwin Larios nos acompaña esta mañana. Quiero agradecerle. Pastor, bienvenido. Gracias, Raúl. Yo creo que este es un tema bastante importante, un tema que está causando preocupación a nuestro país y que debería ser un tema a abordar, un tema a buscar soluciones prácticas, sencillas, y que debería prestarnos atención pero muy cerca en el núcleo familiar, porque es ahí donde nacen los conflictos mayores en el ser humano.
Gracias, pastor. El abogado y criminólogo Carlos Padilla. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. Comparto lo establecido por el pastor Larios, en que este es un tema muy delicado que nos consume la mayor parte de la agenda informativa del país, que genera una gran inestabilidad emocional y de paz mental de la población hondureña, que tenemos que abordarlo con soluciones serias y a la vez sencillas, sabiendo que toda modalidad criminosa o de delitos se combate conociendo en primer lugar el origen de lo que lo causa en base a un estudio serio y con políticas públicas bien dirigidas a tratar de desenmarañar este flagelo que nos consume día a día en nuestro país. Bueno, que hoy pues vamos a abordar este tema con 3 ópticas distintas, a saber, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista psicológico clínico y desde el punto de vista de la criminología, que es el estudio científico del por qué y cómo suceden los delitos. Sí, Warren Ochoa es psicólogo. Bienvenido, licenciado. Gracias, Raúl. Definitivamente que es necesario hacer un abordaje serio y técnico que considere todos los enfoques posibles y todas las investigaciones, lo que nos pueda aportar luz para poder salir adelante y conocer cuáles son las causas de estos fenómenos que afectan a la sociedad, cuáles son las causas, incluso los factores psicosociales, y qué nos dice la ciencia con respecto a los orígenes de estos fenómenos cuando se están dando y se están generalizando en los entornos, en las ciudades, y cuáles son las raíces de estos factores que pues afectan gravemente a la sociedad y generan un clima de inestabilidad y de malestar entre todos. Yo todas las semanas tengo que pasar noticias de crímenes y algunas veces cuando inicio el noticiero digo, lamentablemente tengo que iniciar otra vez con más asesinatos. Y es una realidad que vivimos, masacres también. Este año ha incrementado las masacres. Pastor, ¿qué factores, en su opinión, están haciendo para que este país tenga tanto crimen y tanto crimen con saña también? Bueno, el de la cárcel contra mujeres. El abogado Padilla me da un dato de que mueren, y es cierto, un montón de hombres. ¿Qué ha analizado usted? Bueno, yo puedo ver aquí 2 factores. El primero, un factor interno. Hay un verso en la Biblia que está en Mateo 15, 19, que dice lo siguiente: pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Todo esto arraigado en cada uno de nosotros. Otro de los factores son los factores externos. En el caso de el núcleo familiar, donde el padre y la madre son violentos, donde no hay un desamor, conflictos, más la parte que envuelve la violencia, tanto películas, series televisivas. Vivimos en un mundo de estrés, de bastante egoísmo, en el cual Dios no ocupa el lugar principal en la sociedad, sino que son pensamientos puramente humanistas, y como consecuencia trae el deterioro, trae la violencia, trae el desenfreno en todos los sentidos, por la falta de Dios y sus principios. Creo que hoy en día a Dios se lo toma como una persona completamente religiosa, y no es así. Dios es un Dios, un ser capaz de transformar la vida de cualquier persona, capaz de solucionar los conflictos. Y cuando un ser humano no tiene amor ni temor de Dios, como consecuencia pues se va a dejar llevar por sus emociones, por sus impulsos, por su forma de ser, por la cultura en la cual ha vivido, y como consecuencia estamos viendo estos conflictos. Es muy lamentable que en nuestro país, y no solamente en todos aspectos negativos, sino en la violencia, las estadísticas a nivel mundial muestran un país que está en suma violencia, casos que están ocurriendo que no sabemos cuando se cierran las puertas, y es por eso que es necesario ese encuentro con Jesucristo, el buscar a Dios, su palabra, para poder parar esta situación que es lamentable
lo que está sucediendo. Tampoco no quiero ser amarillista, no quiero dar a conocer que es catastrófico, pero sí debemos prestarle mucha atención a lo que está sucediendo y consecuencia de apartar a Dios de nuestras vidas, de nuestros hogares. Sí. Para usted, abogado Padilla, como criminólogo, ¿qué pasa en el país? Porque otra cosa, yo veo que agarran delincuentes todos los días y salen más. Sí, definitivamente ese es un producto o un subproducto de la falta de controles adecuados, el hecho de que pueden procesarse, encarcelarse cabecillas, pero las estructuras siguen intactas. Entonces, en la medida que el caldo de cultivo sea apto para seguir reclutando nuevos miembros de organizaciones criminales dedicadas a extorsión, a narcotráfico, a sicariato, siempre vamos a tener el mismo resultado. A saber que la criminología como tal considera al hombre, al ser humano, como un ser biopsicosocial. Es decir, que tiene el componente biológico porque es un ente vivo, el componente psicológico porque estudia mucho la parte conductual de la persona para poder perfilar y establecer patrones de conducta, y la parte sociológica, o sea, es decir, el entorno donde se desenvuelven estas personas, para poder saber también que la conducta criminal no solamente la desarrolla la parte genética o biológica que pueda tener arraigada por herencia de padre o madre, sino que también es catalizada por el entorno social en que se desenvuelve, ¿verdad? De ahí es que vamos a tener de repente mucho criminal de delito de sangre o de resultados fatales en cuanto a muertes, inmiscuido en estas organizaciones criminales de narcotráfico y sicariato, o también dependiendo del entorno y de la forma en la que se desenvuelve la persona, el perfil puede ser más orientado hacia delitos de cuello blanco, hacia cuestiones de corrupción, etcétera, ¿verdad? Pero todo tipo de conducta criminal desemboca en una afectación a la sociedad como tal. Recordemos, y ahí para arrojar un dato de luz, que el criminal como tal desarrolla una mentalidad sociopática bastante elaborada y se aprovecha de las debilidades de la estructura social. Y ojo que con lo que voy a decir no quiero establecer que la espiritualidad sea una debilidad, ¿no? Pero cuando está arraigada de la manera en que se ha manejado históricamente y culturalmente en el pueblo hondureño, viene el asunto de sacar a la religión, a la espiritualidad o a Dios como una carta de salvación. Y en este aspecto me oriento hacia lo que sucede en los centros penales, experiencia de la cual yo viví ampliamente, que se desarrollan pequeños núcleos o esferas dentro de los módulos de detención donde se conforman el mal denominado grupo de reos cristianos, que después de haber hecho el desastre de su vida afuera, como dice el dicho, después del trueno Jesús María, y buscan la conversión, entre comillas, estableciéndose bajo el epíteto de cristianos, para de alguna u otra forma esquivar las realidades de los centros penitenciarios y escudarse detrás de esa figura, cuando en su interior lo único que están buscando no es la conversión, no es la salvación, sino que es una carta de garantía para poder decir yo ya cambié, ya hice lo que tenía que hacer y ahora quiero cambiar, ¿verdad? Las cuestiones no funcionan así en realidad, porque si no hay un tratamiento, una intervención en crisis, del momento en el que el privado ingresa al centro penal y se le establece una batería de exámenes para saber y perfilar su grado de desorden conductual, para poder hacer la segregación penitenciaria adecuada, tal como lo mandan los protocolos internacionales, entonces vamos a tener el resultado que siempre hemos obtenido en Honduras, que las cárceles son universidades de crimen y no son entidades rehabilitadoras y resocializadoras, ¿verdad? Sí. ¿Qué piensa Warren? La problemática que nos afecta, primero tenemos que considerar un factor individual. Ya el abogado Padilla nos está hablando de entes o de individuos sociópatas. También cuando analizamos esto,
En primer lugar, tenemos que considerar qué es lo que pasa. Tenemos un antecedente que es de tipo genético, que incide sobre esa conducta, pero si lo vemos un poco más en perspectiva, pensamos en el trastorno antisocial de la personalidad. Entonces tenemos en primer lugar un trastorno antisocial, dentro de los cuales hay dos tipos de trastornos antisociales. El sociópata, que es en primer lugar una persona que de alguna forma se crió en un entorno con muchas deprivaciones, con mucha violencia, y que si no aprendía a ser rudo, a ser violento y a transgredir las normas, entonces no iba a sobrevivir. Y, o sea, es alguien que no nace con esta maldad en buena medida, sino que se hace, el entorno lo hace. Y en segundo lugar, tenemos a el psicópata, alguien que por sus características genéticas en buena medida no logra conectar adecuadamente con sus víctimas. Estas personas pues no tienen la característica de conectar emocionalmente con las otras personas, no conectan, no tienen capacidad de empatía, no experimentan remordimiento, no experimentan culpa. De hecho, o sea, biológicamente su sistema nervioso, estas personas pueden incluso no tener pues algún tipo de precauciones que tiene la mayoría de la población. De repente un psicópata puede ser una persona que fácilmente puede estar en algún restaurante, ver que no hay nadie en caja, nadie le atiende, se cruza, se salta tal vez del counter y se sirve comida, se sirve refresco, pasa por la caja, se echa dinero a la bolsa, sale y se sienta a comer tranquilamente en el mismo restaurante que acaba de robar. Entonces, y no experimentan temor. Una anomia completa. Sí, precisamente no hay normas que los regulen. De hecho, no hay si nadie los está viendo, es bien fácil que de repente puedan transgredir la mayoría de normas. Esto es bien importante. Entonces, tenemos unas causas que son psicológicas y genéticas, pero también tenemos causas de tipo social, que psicosocialmente se han hecho estudios, sobre todo en Latinoamérica. Hay muchos estudios sobre la violencia en Latinoamérica, de los cuales Honduras, si no me equivoco, en 2017 estaba en segundo lugar a nivel mundial en muertes violentas, que tenía el primer lugar Belice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De acuerdo a la mayoría de estudios, lo primero que incide es la pobreza y sobre todo el factor de inequidad. En los países de Latinoamérica y en las ciudades de Latinoamérica, a donde hay mayor tasa de violencia, es la inequidad uno de los factores que incide bastante. En segundo lugar, hablamos de la migración del campo a la ciudad. En tercer lugar, la deserción escolar, y cuando de repente llegamos a concentrar grandes cantidades de jóvenes y adolescentes, niños, no trabajan, no estudian. Y pues finalmente el incremento en el consumo de alcohol, el incremento en los consumos de drogas, y esto asociado también a tal vez, vamos a ver, una asociación entre las estructuras estatales también y el narcotráfico o el crimen organizado. Ante la exposición de estos dos caballeros, ¿qué piensa? Bueno, yo creo que no hay que generalizar. Todo delincuente puede tener la oportunidad de cambiar. Yo he visitado centros penitenciarios y he sido testigo de hombres que en su vida pasada hicieron cosas muy indebidas y han abrazado pues el perdón de Jesucristo y sus vidas han cambiado. Claro que hay personas que viven un estilo de hipocresía que en cierta manera se visten de ser llamados cristianos, pero no practican. Correcto. Pero creo que no hay que generalizar. Y el otro aspecto importante es que el ser humano nace malo. En el libro de Jeremías dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Todo ser humano es malo. Si no vayamos al núcleo matrimonial, hay hombres que se muestran muy amables, pero dentro de casa son muy violentos. O sea que la maldad está en todo ser humano. El ser humano está inclinado hacia la maldad. Y necesitamos que esa maldad sea regularizada. Claro que deben haber aspectos legales para que el ser humano pues, no infrinja la ley.
Estoy de acuerdo que cuando hay desigualdad, cuando hay injusticia legal, eso es un detonante para que la maldad salga a luz, porque debe venir de arriba hacia abajo. Por ejemplo, los padres deben ser el mayor ejemplo a imitar. Los gobernantes deberían ser el mayor ejemplo a imitar. Cuando hay injusticia, cuando hay corrupción, eso ayuda a que la maldad se propague. Y es por eso que factores como la integridad, la honestidad, el amor a Dios, el amor al prójimo, debe ser manifestado, porque conozco bien el aspecto de la ciencia, la parte psicológica que ayuda enormemente, la parte criminalista que en cierta manera es un factor que toda sociedad, todo gobierno lleva a cabo, pero también creo que el factor importante de ser un ser, de buscar a Dios, de buscar sus principios, porque los principios bíblicos son los que ayudan a que el ser humano se dé cuenta de la necesidad de hacer cambios significativos, que solo con la ayuda de Dios, por medio de su palabra, pueden haber cambios muy significativos en cada vida de las personas que buscan al Señor. ¿Existe o no existe un estudio o investigación que identifique la prevalencia de estos factores, tanto de violencia como de asesinatos crueles? Mire, Raúl, lo que pasa es que acá lo que podemos tomar son muestras de la realidad nuestra, por ejemplo, de América Latina, versus la realidad que se vive en otras latitudes del planeta. Porque yo sí le puedo decir algo que es científicamente comprobable. La variable del índice de percepción de corrupción en América Latina está a la par, paralelo, al índice de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Eso es fácilmente comprobable. Los países con mayor percepción de corrupción tienen mayor... Dice Migdonia que ha aumentado. Correcto, es correcto. Y podemos ver a la par realidades como la que viene arrastrando Honduras hace más de 10 años, donde no puede acceder a los fondos de la cuenta de desarrollo del milenio porque salimos aplazados siempre en los índices de corrupción y transparencia. Entonces, todo esto, ¿en qué desemboca? En inequidad, en desigualdad, porque no hay acceso a fondos públicos para poder fortalecer la educación, para poder establecer programas de vivienda digna, de alimentación, de salud. Entonces, esto genera un estado de convulsión social, también merma la paz mental de los pobladores de Honduras. Entonces, al tener todo este caldo de cultivo, como lo llamo yo siempre, genera otro montón de desórdenes de conducta por la privación de las comodidades o condiciones inherentes a la dignidad del ser humano. Y voy y comparo esto. No es que en Europa, por ejemplo, no haya consumo de alcohol, que no haya consumo de drogas. Es más, en muchos países de Europa es hasta libre el consumo de drogas, para el caso de Holanda, que hay mucha libertad. Y esto no degenera para estos países en una cantidad mayor de índice de muertes violentas. Más bien son países en donde lo más común tiende a ser el suicidio y no el homicidio o el asesinato, porque sucede que la estructura mental y conductual del ser humano es tan complicada que cuando no tiene nada degenera en cierto tipo de desórdenes de conducta, pero cuando lo tiene todo degenera en otros. Entonces es como que nunca puede quedar en paz con el ser humano. Al no haber un justo medio, si tiene todas las condiciones de desarrollo, de bondad social y todo, degenera en suicidios. Y si no las tiene, degenera en homicidios, en asesinatos y en otro tipo de modalidades de conducta criminal. Y por el otro lado también podemos ver que en las latitudes de Europa la creencia confesional tiende a reducirse mucho. No se habla tanto de la espiritualidad, sino que predomina más el hombre de ciencia, los movimientos ateístas, ¿verdad? Y sin embargo estos países tienen menor cantidad de cárceles. Pero, ojo, ¿qué es lo que pasa?
son países donde el índice de percepción de corrupción es bastante bajo, se invierte mucho en educación, y entonces hay igualdad, acceso a las oportunidades sociales, y no desemboca en el estado de convulsión y desorden social que tenemos en latitudes como la nuestra y el resto de América Latina, donde tiende más a establecerse discursos de populismo, discursos que están desviados de la realidad de los pueblos en cuanto a la política, y hablamos mucho de la demagogia, ¿verdad? Y de mantener al pueblo en la ignorancia, programas sociales que no generan en realidad oportunidades, sino que son apagafuegos del momento y siempre mantienen a la gente en un estado de necesidad permanente. Warren. Cuando estamos hablando de la naturaleza humana, este es un debate filosófico que ya tiene siglos de existir. ¿El ser humano es bueno o malo por naturaleza? Ahí Freud, podemos citar Maquiavelo. a Rousseau, a Thomas Hobbes, a Maquiavelo. Freud. A Freud, definitivamente. ¿Y Maquiavelo era bueno o malo? Maquiavelo era más del lado de Hobbes. El hombre en cierto aspecto es malvado. Correcto, es decir, que nace malo. El hombre nace malo. Rousseau es como más una postura que le decimos ingenua, naive, que el ser humano es como es bondadoso, incluso se habla de la teoría del buen salvaje. Nace neutro, Sí, y o nace el neutro, Estado, ¿no? la sociedad Depende del lo hace entorno. malo. Y bueno, para Freud hay una serie de determinismos biológicos que inciden, pero decía que al nacer somos todo id. O sea, id es una estructura como los lenguajes nórdicos, it es eso, ello, la bestia. Como que tenemos una inclinación natural a cometer actos que transgreden las normas. Sin embargo, en la medida en que vamos avanzando y nos vamos socializando, vamos aprendiendo a seguir no solo el principio del placer, sino el principio de la realidad y el principio de las normas sociales. Ahora, cuando hablamos de los psicópatas, sobre todo más de los psicópatas que de los sociópatas, hay que considerar que es importante que no es fácil. De hecho, las modificaciones conductuales para muchas personas, como el enfoque que ha tenido este gobierno, que ha construido más cárceles que escuelas, en realidad lo que suele suceder con estos gobiernos de mano dura que pretenden responder ojo por ojo, con fuerza a la violencia, en realidad es como resultado un incremento en la tasa de violencia, en la tasa de homicidios, en la tasa de delincuencia. Entonces, ¿qué pasa? Si en buena medida podemos hablar de estadística. Robert Hare, un especialista en psicopatía precisamente, ha realizado estudios incluso transculturales y se habla de que hay una prevalencia del 1% de la población en relación a otros trastornos de la personalidad, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, que personas que tienen bastante inestabilidad emocional y son bastante neuróticas. El psicópata es una prevalencia pequeña. Sin embargo, precisamente como no les mueve la norma social, no les mueve la culpa, y de hecho, cuando hablamos de las emociones, para ellos es como explicar que los colores me los explique un daltónico. Correcto. Ellos son como personas que se saben la letra, pero no se saben la música de una canción. Ellos no pueden entender las emociones a nivel racional, pero no las viven. No las procesan. Tienen una vivencia, un reconocimiento de emociones en sí mismo muy bajo. Entonces, estas personas pueden manipular, aprenden a manipular, son mentirosos crónicos y pueden fingir que se vuelven cristianos. O sea, hay muchos cristianos que en realidad lo que son en realidad son psicópatas y saben, o personas que aparentan. De hecho, la tasa de psicopatía en la población en general es de 1%, pero cuando hablamos entre población de gerentes generales de empresas, gerentes de bancos o de políticos, ya la tasa es del 4%. Y la mayoría de personas que llegan a estar dentro de las cárceles, pues son personas que tienen esta clasificación de sociópatas, porque el psicópata normalmente no llega a estar en las cárceles. O sea, son personas, el sociópata es alguien impulsivo.
En cuanto a estudios internacionales también y datos y frecuencias, cuando hablamos de este filicidio, estas personas que matan a sus hijos, en primer lugar se considera que en la mayoría de los casos el 90%, 9 de cada 10 personas que matan a sus hijos son padres biológicos y solo el 10% son padrastros o madrastras, ¿verdad? Pero de estos, cuando analizamos, casi 6 de cada 10 asesinatos de un hijo, o sea, filicidio, es llevado a cabo por hombres y en menores casos por las mujeres. Y los móviles son distintos. En el caso del hombre suele ser como una especie de venganza, como una afrenta, un problema moral que fue, de repente ya no querés estar conmigo o me fuiste infiel, entonces pues te agredo a través de matar a los hijos nuestros que tenemos. Y en el caso de la mujer suele ser como una especie de suicidio ampliado en la mayoría de los casos. El hombre utiliza más violencia, la mujer utiliza tal vez algún tipo de veneno o algo, en la mayoría de los casos, menos violento que los hombres. Y se vincula por lo general con el asunto de la depresión posparto, desórdenes hormonales. En el caso de las mujeres hay específicamente un filicidio posparto que precisamente hay que tener mucho cuidado con las mujeres porque hay alteraciones dramáticas en los niveles serotonérgicos, dopaminérgicos, y entonces la depresión posparto precisamente puede llevar a una persona a esas situaciones. Y de hecho la principal correlación, el principal factor de riesgo cuando hablamos de suicidio es precisamente la depresión mayor. Y una depresión posparto es precisamente un episodio de depresión mayor. Sí, y se han incrementado los suicidios de una manera alarmante en Honduras. ¿Qué se le dice en el culto a las personas que van? Hay muchos hondureños religiosos de diferentes religiones, pero parece que nos hemos vuelto una sociedad terriblemente violenta. No parece, nos hemos vuelto. Cuando crecimos los cuatro, obviamente yo el más joven aquí, no pasaba esas cosas. Así es. Eso no pasaba. Sí. Es bien interesante ver varias posturas y no todo cristiano es sociópata. Para la aclaración. No, para nada. Okay. Porque el punto aquí es ver la raíz de la violencia y el poder ayudar. Y algo que es bien interesante, que en los países desarrollados tal vez no haya esa violencia, pero sí hay altos índices de suicidio, divorcios, flagelos que en cierta manera no todo un país desarrollado está completamente desarrollado, sino que hay situaciones familiares, problemas sociales que hay que solucionar. El trabajo de la iglesia, recordemos que el ser humano no solamente es un ser de cuerpo, sino que tiene alma y existe vida después de la muerte, porque alguna gente se aferra mucho a esta vida y se llenan de muchas filosofías, muchos dogmas, que en cierta manera alejan a Dios. Toda persona se puede desarrollar solo con Dios. Se puede desarrollar económicamente, se puede desarrollar profesionalmente, pero no podemos apartar a Dios en nuestra vida. El apartar a Dios es el peor desastre de un ser humano. Jesucristo vino a este mundo para darnos vida eterna. Existe vida después de la muerte. Hay dos destinos: estar con Dios separados de Él en un lugar de tormento, o estar con Él creyendo en Él como nuestro único Salvador. El ser humano por sí mismo no puede. Necesita a Dios en todo. Un estudiante necesita a Dios. Una familia necesita a Dios. Una persona necesita a Dios para poder desarrollarse. Cuando hay temor de Dios, es más, dice la palabra que es el principio de la sabiduría. Cuando una persona se centra en el Señor, cuando empieza a obedecer, estamos hablando de un cristiano genuino, porque tiene razón, hay personas que dicen ser creyentes, pero su vida da mucho que desear. Estamos hablando de esa intención genuina
de ese encuentro personal con Jesucristo para generar cambios. La sociedad hondureña es uno de los países más fuertes en el aspecto de corrupción en toda índole. ¿Y por qué está nuestro país así? Es un problema también familiar. Si vemos la desintegración familiar, la violencia intrafamiliar, el abandono de los padres hacia los hijos, la falta de una cultura de temor de Dios en el hogar no se vive. Hoy los padres se centran en que sus hijos se eduquen de una manera, los llevan a la universidad, les dan todo, otros carecen de ello, pero se olvidan de enseñar las escrituras, los principios bíblicos. Alguien mencionó, es que los valores y principios se han perdido, ¿no es así? Se han tergiversado. No, es porque hemos dejado a Dios, hemos dejado su palabra, buscamos a Dios cuando estamos en problemas bien serios, pero no todos estamos teniendo ese encuentro con Jesucristo. Eso es cierto, me ha pasado, Dios mío, ayúdame, pero después uno muchas veces ni se acuerda de eso. Cuando ya está con el agua hasta el cuello. Sí. Sí. O sea, que es una realidad, y algunos que, obviamente hay muchos que sí son gente muy apegada a sus religiones, pero hay otros que no. Es una realidad. Yo quiero rescatar, Raúl, algo de lo que usted dijo antes de la intervención del pastor Larios, y es el asunto de que antes no era así. Ahí hay un factor demográfico muy importante que nos va a orientar hacia el por qué antes no era así. Si hablamos de principios de la década de los 80, andábamos alrededor de una población de unos 3.5 a 4 millones de habitantes en Honduras, más o menos, esa era la población. Entonces, podemos hablar de que el pedazo del pastel para cada uno era un poco más grande de lo que es ahora. Ahora estamos ya bordeando los 9 millones y medio, casi los 10 millones de habitantes en Honduras. Entonces ya usted ya no puede optar a una rebanada del pastel, sino que a una migaja de la rebanada. Y si a esa migaja le quita todo lo que la corrupción le resta, le viene quedando el espíritu de la migaja nada más. Entonces ha tendido a hacer que crezca la desigualdad, el acceso a las oportunidades es mucho menor, y no hay una política pública de orientación en la educación reproductiva de las personas. Y podemos observar que la tendencia es que a menor nivel de educación, más cantidad de hijos, ¿verdad? Entonces, estamos trayendo al mundo a integrar a la sociedad personas a las cuales no podemos garantizarles una calidad de vida, sino que lo hacemos ya como una cuestión mecánica El otro día, de aumentar la población. sobre eso que dije Padilla, el otro día pasé una noticia, que es noticia, una señora tuvo trillizos, y la señora bien pobre, y sin marido. Y dije yo, ojalá que Dios le ayude. Correcto. 3 hijos. Y ahora está otro punto, Raúl, el hecho de que el ser humano por naturaleza necesita creer en algo superior, que lo oriente, que lo guíe. Lo podemos llamar Dios, lo podemos llamar conocimiento para otros que establecen una tendencia a decir, yo no creo en Dios, pero creen en el conocimiento. Y el asunto es, finalmente, ¿de qué Dios estamos hablando? Simplemente de una figura orientadora que en mi mente me lleve a creer que hay una regulación de aspectos espirituales o divinos en la conducta del ser humano. Porque si lo ponemos en la latitud de América Latina o la tendencia judeocristiana, nos vamos a encontrar al Dios Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, etc. Pero si nos vamos a las latitudes de Oriente Medio, allá tenemos a un Alá, tenemos a un profeta Mahoma, en la India creemos en Shiva, en China, en todos los países de parte oriental estamos con Buda. Entonces, hay un montón de cuestiones que uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es el Dios? ¿Verdad? ¿Cuál es el Dios? Lógicamente, ahí, si entramos en un debate encarnizado, podemos sacar chispas en este sentido, pero no se trata de eso, sino que el asunto es que el ser humano, como vuelvo y repito, como un ser biopsicosocial, tiene esa necesidad inherente de creer que algo superior guía su actuar.
y no está mal, definitivamente. O sea, si lleva a un equilibrio, si nos lleva a un estado de conciencia en el que podamos regular nuestro actuar diario y no nos haga caer en anomia, en transgredir todas las normas establecidas por la sociedad, está bien. Pero vamos a lo que decía el licenciado Warren antes. O sea, si se nace, según la teoría de Freud, con un id, que es un crudo, un elemento que puede ser guiado para aquí o para allá, dependiendo de las actuaciones, nos encontramos en que la creencia de repente nos puede llevar a ser buenos y la falta de nos puede llevar a ser malos, pero bajo qué parámetros de entorno podemos hablar de una cosa u otra, ¿verdad? Porque en todas las latitudes del mundo existe una tendencia a creer en algo diferente, en algo que nos guíe y que nos establezca un punto de control, un punto de equilibrio. Sí, está en la línea, quiere participar Laura Canales. Buenos días, Laura. Buenos días, licenciado. Lo felicito por el programa porque yo no soy de la altura de los togados que tiene ahí. Yo soy una ama de casa, pero el tema es importantísimo. Pero si usted mira, no ha habido participación del pueblo hondureño. Es la indiferencia. Y así como no nos importan los crímenes, como no me tocó a mí, no me importa que le hayan matado al transportista, al que tenía su ventecita de X o Y cosas. Entonces, la indiferencia. Pero una cosa le voy a decir que estoy en desacuerdo con ciertas opiniones de ellos. Porque mire, yo tengo una amiga que tuvo 3 hijos, pero cuando tuvo el último hijo, una madre dejó botado el niño y ella lo adoptó y crecieron juntos todos. Y mire, el que adoptó, los 3 de ella, profesionales, altos y son ricos. Y el que adoptó, sin saber que había sido adoptado, le quisieron dar la mejor educación, no quiso estudiar ni quiso hacer nada y está en el presidio preso porque mató gente. Entonces no depende de la educación, sino que genéticamente ya ese niño venía mal. Otra cosa, el criminólogo decía que la gente necesita creer en algo. Estoy de acuerdo, porque muchas veces una persona que no tiene orientación encuentra a XY delincuente y le dice, mira, esos aquí, esos allá. Entonces esa persona le cree a aquella aunque le esté orientando mal. 2, hay una brecha gigantesca entre el pobre y el rico. Mire, hay una cadena de supermercados que me dio tristeza a mí. Llegó la señora, puso su venta de baleadas, alquilándole al supermercado. Cuando el supermercado vio que a la señora le iba bien en la baleada, vino, no le siguió alquilando a la señora y puso su venta de baleadas. Imagínense con qué voracidad de empresarios es, en vez de darle la oportunidad al pobre, si ya son multimillonarios, porque unos ni pagan ni impuestos, dice que tienen pérdidas de 5,000 millones y tal vez no la tiene. Si usted tiene pérdidas de 5,000 millones, cierra su negocio, cierra su empresa, pero la brecha entre el pobre y el rico es grande, pero grandísima, y eso nos está afectando. Por supuesto, la corrupción, pero la brecha entre el pobre es grande. Y tenemos empresarios sin conciencia. Entre más pisotean al pobre, para ellos mejor. Buenos días. Gracias a doña Laura Canales. Muchas cosas tiene razón y hay gente que no es de buen corazón. Yo he visto acciones así, de algunos, inclusive aquí cerca, de gente que no es de buen corazón. Un punto importante que ella menciona, estamos tan acostumbrados ya a que todos los días hay muertos, se nos hace normal. Que es lo que ella dice, sí. Insensible, se murieron 3, se murieron 4, la mujer mató al marido, el marido le cortó los pies a la mujer, la gente...
Sí. No sé si estoy equivocado, pero es la percepción que tengo. Cuando esto me recuerda mucho a aquel poema de Niemöller que dice, le pasó al obrero, pero como no era a mí, y no soy obrero, no me importó, no dije nada. Y le pasó al panadero, le pasó a otros, y hoy me pasa a mí, Ahí sí. pero no hay nadie. Y cuando entonces nadie dice nada. Igual que el tema de los judíos con los alemanes. Exacto, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un deterioro del tejido social, y ese es un factor importante. En realidad es un gran aporte el que nos ha hecho doña Laura, al decir, en realidad, el factor del deterioro social incide mucho sobre la violencia, incide incluso sobre el suicidio, y también, pues, es como un ciclo de retroalimentación negativa, ¿no? O sea, hay mayor deterioro precisamente por esos efectos, y esos inciden sobre el deterioro social. Pero cuando estamos hablando de suicidios, es importantísimo que tomemos en consideración que también el suicidio tiene un factor, un determinismo, o sea, una determinante causal biológica, que es el principal correlato de los suicidios. Estamos hablando entonces es la depresión de tipo mayor. En los más de 7.500 millones de habitantes que hay en el planeta Tierra, se habla de que hay 300 millones de personas que anualmente padecen de depresión. Sin embargo, cuando llegamos al suicidio, son en promedio cada año alrededor de 800.000 personas que se quitan la vida. Ahora, ¿cuál es el correlato? Depresión de tipo trastorno depresivo mayor. Podemos hablar de alteraciones de pues, los trastornos del estado de ánimo, bipolaridad, distimia, depresión mayor, y estos son los principales que inciden. Si lo combinamos con el consumo específicamente de alcohol, entonces se multiplica en los factores de riesgo. Pero hay un determinismo biológico que, en primer lugar, no se va a manejar. Honestamente, no lo vamos a resolver con asuntos de fe. Eso necesita una intervención psicosocial de equipos multidisciplinarios junto con la comunidad para apoyar. O sea, los suicidios son muertes prevenibles, sin embargo, necesitan acción comunitaria. Pero en nuestro contexto, que sí tenemos un incremento este año de la tasa de suicidios, ¿qué se va a poder hacer si el gobierno de Honduras de cada 100 lempiras invierte menos de un centavo en atención psicológica, psicoterapéutica efectiva? O sea, es nada prácticamente, es echar sal en agua, dar migajas en realidad, porque el pueblo hondureño tiene a nivel psicosocial, a nivel psicológico, salud mental, no se atiende, no se cuida. Y pues las tasas de inequidad, precisamente las tasas de la percepción de corrupción y la vinculación entre las estructuras de crimen organizado, de narcotráfico, junto con estructuras del gobierno, de la policía y del ejército, entonces inciden sobre el incremento de esa inequidad. Y los pobres, que también, por cierto, los suicidios suceden, 3 de cada 4 suicidios suceden precisamente en países pobres. Y además estos países son muy religiosos. O sea, en cambio, países que tienen una tasa de religiosidad, de devoción a cualquier tipo de fe, cualquier tipo de filiación de fe, aún así ellos tienen menor tasa de suicidios y menores tasas de violencia. Ajá, pero ¿qué vamos a hacer con esto, Pastor, Padilla, Wagner, Warren? ¿Qué vamos a hacer? Los gobiernos, no solo todos los anteriores, los que vengan, bueno, los que ya pasaron han fracasado. Pues, dice Migdonia que ha aumentado este año más. Ajá, ¿qué vamos a hacer, pues? Bueno, yo creo que... Porque, perdón. Sí. Lo que dijo la señora, mientras no lo toca uno solo lo ve y lo deja pasar. Y Dios primero no le pase nada a nadie. Pero ¿qué vamos a hacer, pues? Sí. Para que cambie una nación, la primera persona que debe cambiar es uno mismo. Y yo no puedo demandar cambios a otros si mi vida no cambia. Sería incongruente que un papá le pida a su hijo honestidad, integridad, si su padre no lo hace.
o que el papá sea sumamente violento y le diga a su hijo, hijo, trata de ser amable. Se ha mencionado aquí que la fe no tiene nada que ver y sí tiene que ver mucho. Solo hay un solo Dios, los demás son inventos humanos, es más, y no solamente un Dios puede ser una figura, sino el amor al dinero, las adicciones, el sexo, todo aquello que me atrapa, todo aquello que me apasiona, eso es mi Dios. Honduras necesita de la persona de Jesucristo. No estamos hablando de una persona religiosa, no estamos hablando de una terapia, no estamos hablando de algo, un invento. Honduras necesita a Dios. Honduras necesita que cada hondureño acepte el regalo de la salvación por gracia. Jesucristo vino a este mundo para darnos vida eterna, se sacrificó, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Dios existe y solo hay un solo Dios. Y ese Dios quiere darle la oportunidad el día de hoy de cambiar su vida, su matrimonio. Cuando un hombre cambia, como consecuencia hay cambios en el hogar. Todo comienza en el hogar. El único libro que educa es la Biblia. No hay otro libro que yo pueda haber leído, y he leído varios. Y solo en la Biblia he encontrado respuestas a aquellas grandes interrogantes. Es más, la Biblia dice que hasta el mucho conocimiento envanece. ¿De qué sirve al hombre ganar al mundo si se pierde su alma? Y en este preciso momento, Honduras necesita de la persona de Dios, no de un Dios religioso, sino un Dios real, un Dios de convicciones, un Dios que cambia vidas. Podemos sacar adelante. Nuestro país es un país sumamente hermoso, rico en todos sentidos, pero nos hemos apartado del Señor. Las universidades, los colegios. Lo interrumpo. Sí. ¿Hemos perdido la fe? Bueno, la fe, uno practica la fe la primera vez que cree en Jesús. La fe es producto del Espíritu de Dios. Es más, dice la Biblia que la fe crece al oír la palabra de Dios. Al momento de estar estudiando, escudriñando, memorizando, poniendo en práctica la palabra de Dios, puede haber cambios significativos. Yo conozco de muy buenos profesionales, pero muy buenos profesionales, que carecen de integridad, que carecen de honestidad. He visto hombres que aparentan ser, entre comillas, buenos, pero su vida da mucho que desear. Entonces, estoy hablando de ese cambio personal de mi relación con Dios. Es ahí donde viene lo demás. Necesitamos incrementar una justicia que sea justicia. Necesitamos enseñarle al ser humano que hay esperanza, porque hoy en día, como usted bien lo decía, hay muchos noticieros amarillistas que viven del morbo, viven de cosas indecorosas, viven de estar enseñando mucha violencia, y eso no es correcto. Todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo. Debemos ser prudentes, debemos ser íntegros, debemos ser personas que constantemente nos acerquemos a Dios, porque es ahí donde el ser humano cambia. No puede haber otro factor, lo demás pueden ser alicientes, pero lo que cambia significativamente al ser humano es la relación con Jesucristo. De ahí nace todo para que esta persona, la familia, la sociedad, se desarrolle en una forma integral. Sí, pónganme un informe que me mandó Samantha ahorita, para que me lo comenten aquí los invitados. Ahí está, acércamelo, Gerson. Me dice Samantha. Sí. Dice, salud mental, el 50% de las enfermedades mentales en adolescentes en el mundo surgen antes de los 14 años. La depresión ocupa el tercer lugar en las enfermedades más comunes en la población del mundo. El suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 14 a 29 años. Las enfermedades mentales son las causas más frecuentes de incapacidad en adolescentes del mundo. Afecta a todos los aspectos: salud, desarrollo físico, mental y social. 800,000 personas mueren mundialmente al año por esta causa. Y esto es por el suicidio. Esto es un informe de la Organización Panamericana de la Salud.
A ver. Ay, y otra cosa, voy a recordar aquí que yo he traído médicos del hospital psiquiátrico y me han contado aquí que aquí no le paran bola a la salud mental. Es correcto, tienen toda la razón. Menos de un centavo por cada 100 lempiras se invierten efectivamente en servicios de salud mental. Y el suicidio definitivamente y esta es una tasa constante, cerca de 800,000 suicidios anualmente, más o menos. Es algo infrecuente, o sea, estadísticamente no es una tendencia central, ni siquiera hablamos de un 1%, como hablábamos de la psicopatía, sino que hablamos ni siquiera una milésima parte de la población, sino que alrededor de una 10,000ª parte de la población. Honduras ocupa más o menos el lugar 82, si no me equivoco, a nivel mundial en suicidios, aunque este año hay que ver cómo salimos, porque ha habido un incremento definitivamente. Y el incremento ha sido cuantitativo, pero también cualitativo, porque incide también en una causal por la cual la persona toma la decisión de suicidarse en la situación socioeconómica, porque tiene deudas, porque perdió el empleo, porque le debe a las tarjetas de crédito, que aquí cobran unas tasas de intereses inmorales, creo yo. Y también, corríjame, hay mucha gente que quiere llevar una vida que no le corresponde. Correcto, Así también. es. Es parte de la presión social. Sí. Parte de la presión del querer ser lo que yo veo Así que es. los demás son y por qué yo no puedo. Entonces, ese es el punto. Sin embargo, cuando estamos hablando de suicidio, un factor importante, ahí hablaba a partir de 14, las principales personas que representan parte del grupo de riesgo en cuanto a suicidio son jóvenes entre 14 y 29 años. ¿De qué hablamos ahí? De personas que no han desarrollado la madurez cortical, esto es biológico, o sea, no han desarrollado la madurez cerebral como para regular sus emociones y sus impulsos. Y encima puede ser que tengan una depresión de tipo reactivo, no endógena, no bioquímica, pero que consumen sustancias y tienen problemas económicos o tienen un fracaso en una relación o de repente pierden el empleo. Y entonces se piensan que su vida pierde sentido y se suicidan. Pero volviendo al asunto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que retomar la construcción del tejido social. Hay que participar, si queremos reducir las tasas de violencia, si queremos reducir el suicidio, hay que participar en la vida comunitaria. Y yo creo que definitivamente las iglesias ocupan un papel. Yo creo que las iglesias deben recuperar el papel de liderazgo dentro de la vida comunitaria, en una vida comunitaria sana. Permítame, pastor, lo que está diciendo, Sí. que la iglesia debe recuperar. Yo creo que en cierta manera tiene razón. Correcto. Es importante enseñar la sana doctrina, es importante que la iglesia sea más agresiva de enseñar estos aspectos. Tiene toda la razón, porque como iglesia Dios nos ha llamado a alcanzar el mundo para Él, enseñarles a las personas a vivir de una manera que está establecida en la palabra de Dios. Y sí, necesitamos como cristianos, es más, quiero exhortar a la iglesia aquí en Honduras de ser más agresivos con el Evangelio, de ser agresivos en ganar personas para Jesucristo, en ser ejemplo, en ser protagonistas de llevar ese Evangelio de la verdad, que es por gracia, que no se puede perder por el sacrificio de Jesús. Es importante, pero sumamente importante, iglesia cristiana en nuestro país, de salir de la comodidad, salir de esas cuatro paredes e ir afuera para alcanzar a aquellas personas que necesitan de la persona de Jesucristo. Voy a Omoa, don Carlos Fernández. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días, y a su panelista, ¿va? Que está muy bueno el programa. Mire, es que las iglesias han perdido el rumbo por estar confabulados con el Estado mismo, ¿va? Pero no las iglesias en sí, sino que las cabezas principales, ¿va? Ellos son culpables también, porque antes eran críticos de todo gobierno, ¿va? Cuando cometían errores, crasos errores, y hubo horrores, como le quieran llamar, ¿va? Porque, mire, las masacres que han habido, ¿verdad? Bueno, ahorita en Omoa se halló un muchacho degollado en el puente de Omoa. Lo único que es un muchacho de una gente pobre, ¿va? Imagínense. Entonces, las iglesias también tienen culpa, no las iglesias, sino que las cabezas principales, porque como ellos reciben dinero del mismo Estado en sí, ¿va? Como tipo pensión o ayuda, ¿va?
ellos tienen que ver mucho en eso, porque antes eran críticos, aún contra los propios militares eran críticos en aquel tiempo. Yo me recuerdo, yo tengo 70 años, pues. Y ahora no, ahora se mira bien pasiva, ¿no? Que vaya, cualquier cosita que hace la gente contraria, que tal vez que no está con el Estado, ya los tratan de que son vándalos, que son acá, que son allá, que son... Está bien, estamos de acuerdo, ¿va? Porque hay cosas que uno no las puede, no puede estar a favor de ellas, ¿va? Pero también las iglesias tienen que jugar un rol muy importante, porque Jesús, si a él más bien, cuando Jesús estuvo en la tierra, las personas que él más bien quería, eran más a los pobres más bien. Y ahora, mira, ahora tantas masacres como 59, 60 masacres, en lo que va del año, ¿va? Imagínate. Entonces, bueno, que las iglesias tomen su rol, ¿va? Como es debido, y no tener miedo a nadie, pues. Si la realidad es la realidad, pues. Gracias. Gracias, don Carlos Fernández desde Omoa. Creo que, bueno, hablando en términos pues, de fe, creo que, no sé si es en Filipenses, no recuerdo, que se habla de 5 ministerios, ¿verdad? Pastor, evangelista, maestro, apóstol y profeta. Y yo creo que fundamentalmente la fe y los líderes religiosos, los líderes de fe hondureños, tanto protestantes como católicos, han entrado en una zona de comodidad y cobardía, porque ya han perdido la labor profética. El profeta no es ese líder que de repente es como un adivino, como un brujo que mira el futuro, así pareciera que se vende dentro de las iglesias y los grupos religiosos. No, es alguien que anuncia y denuncia, y la valentía y la capacidad de denunciar los actos de corrupción dentro de este gobierno, dentro de este régimen en el que se encuentra Honduras, la ha perdido completamente y se han acomodado. Y yo cuando digo que las iglesias deben recuperar su papel protagónico es actuar dentro de la comunidad. Sí, estoy de acuerdo, salir de esas 4 paredes y actuar como facilitadores. También que no solo la iglesia, sino que usted participe en el patronato, en la junta de agua, en la sociedad de padres, en cualquier asociación comunitaria que gestione y reconstruya el tejido social. Eso es un factor importante. Ahora, cuando estamos hablando de violencia, digamos asesinatos múltiples, cuando estamos hablando de suicidios, cuando estamos hablando de filicidios, eso no lo vamos a resolver con una prédica, no lo vamos a resolver con fe. No. Esos son factores psicosociales con estudios multidisciplinarios o sea, no es incluso aceptando a Jesús como mi Salvador que yo de repente voy a dejar de ser un psicópata. Eso necesita intervención psiquiátrica, psicológica e intervención comunitaria. Y cuando estamos hablando de suicidios, usted a un cerebro enfermo no le va a dar un libro de autoayuda y tampoco predicándole. No, eso necesita psicofármacos, eso necesita atención clínica, y usted más bien lo que puede lograr, incluso he visto en muchas iglesias que lo que dicen, ¿y por qué no te suicidas? Con una estrategia de aproximación terapéutica que se vale la confrontación, pero en entornos clínicos, pero no en el caso del paciente, el potencial suicida. El que se quiere suicidar, como el estereotipo, el que se quiere suicidar no lo dice. O el que lo dice no lo hace. Es como esa idea de perro que ladra no muerde. No, precisamente el suicida no quiere dejar de vivir. No es que quiere, lo que quiere en realidad es dejar de sufrir. Entonces, pues tanto la sociopatía como la psicopatía, como el suicidio son fenómenos y factores psicosociales que hay que atenderlos profesionalmente. Para el resto de la población está bien, pero ojo, también hay que atender la participación comunitaria y señalar y denunciar la corrupción. Sí, creo que cada cosa en su lugar. Lo que está hablando aquí el licenciado, lo que está hablando al principio no está en el libro de Filipenses, sino que en el libro de Efesios. Okay, está en la Biblia. Lo otro es que cada cosa tiene su lugar. La iglesia no es juez, no está llamada a criticar, no está llamada a hacer cosas que no le competen. La iglesia es llamada por Jesucristo a evangelizar, a discipular, a enseñar. Yo estoy de acuerdo que la psiquiatría, la psicología, la criminología, personas estudiosas en su campo ayudan,
aportan. Pero creo que lo más importante de todo esto, vuelvo a recalcar que el mucho conocimiento envanece. ¿De qué sirve el hombre que lo gane todo si se pierde su alma? La iglesia es llamada a ser baluarte de la verdad, a llevar a las personas a que amen a Dios, a ayudar a la sociedad. Pero creo que la Biblia es el libro más importante que debe estudiar un ser humano, que es el libro menos leído. Creo que en cada casa nunca falta una Biblia, pero solo la tienen abierta. No la estudiamos, no la estamos meditando, no la estamos enseñando. De la Biblia nace algunos principios que hoy en día se están poniendo en práctica. ¿De dónde viene la diligencia? De la Biblia. ¿De dónde viene la honestidad? De la Biblia. ¿De dónde empieza el amor a Dios en la Biblia? El amor al prójimo. El amor al prójimo hoy en día es escaso. Vivimos en un mundo muy lleno de celos, de contiendas, de envidia. Entonces, todo esto conlleva la violencia también. Entonces, todo eso debe ser regularizado. Muchas personas cometen errores por ignorancia. Hay muchos hombres que son bien educados, con maestrías, doctorados, pero carecen de valores, de principios. Hay gente que disfruta la desgracia de otros. Así es, se ríe. Entonces, todas esas cosas vienen de nuestro interior. O sea, en nuestro interior está la maldad y debe ser regularizada por la ayuda de Dios. ¿Qué creen ustedes no han hecho las autoridades? ¿Qué deben hacer? Por cierto, Estados Unidos alerta a sus ciudadanos a no viajar a Honduras por tanta violencia. ¿De qué forma se podría mejorar la prevención de la violencia? Pastor. Bueno, es prevención y curación, son dos cosas bien. Prevenir, pues lo que en este caso, pues impartir la justicia, pero justicia, castigar al culpable. Creo que aquí es muy interesante la salud mental, el papel de los psiquiatras, el papel de los psicólogos, pues ellos son personas estudiosas que están en su campo, todo ayuda. Pero reitero que lo importante es Dios en la familia, Dios en el ser humano. Estoy hablando de la persona de Jesucristo. Más enseñanza en los institutos, en las universidades, la lectura de la Biblia. Ser más protagonista la iglesia con aspecto de la evangelización y el discipulado. Enseñar el amor al prójimo. Que se practique valores, principios de honestidad, de integridad que deben comenzar en casa. Los medios, evitar el mucho amarillismo, el sensacionalismo, las telenovelas o películas que conllevan mucha violencia. Solo quiero decirle algo a los medios. Yo dirijo las noticias en este canal. Yo quisiera no pasar muertos. Última hora hay 4 muertos. ¿Cómo hago? Yo lo he pensado. Y el otro día Javier Ucles, el doctor psiquiatra sí, sentado aquí, dijo: los medios deben dejar de estar pasando cuando alguien se suicida, porque eso provoca como que el que se quiere suicidar diga: yo también lo voy a hacer. Imitativa. Influencia social. Y de verdad, cuando el doctor Ucles, buen amigo, él de doña Selma, dijo eso, yo estoy de acuerdo. Y el otro día lo platiqué ahí con Alexander, que le bajemos a eso cuando alguien se suicida. Es que acuérdese una cosa, Raúl, en los medios de control social tenemos los medios formales, que en este caso pues es la ley, es el principal medio de control social formal, y los órganos de seguridad del Estado o el Poder Judicial como ejecutores de las transgresiones a ese marco jurídico. Pero tenemos una parte importantísima que es los medios de control social informal, que son en este caso la familia, que es la base, la escuela, tenemos a las iglesias también. Así es. Yo no hablo de la iglesia, sino que las iglesias, porque hay tantas variedades confesionales como seres humanos en el mundo. Y los medios de comunicación, por el contenido que transmiten. Entonces, ahí nadie puede desapartarse de la responsabilidad colectiva que tiene de una u otra forma para servir como un fiel de la balanza en el comportamiento social. Y cada medio también tiene su forma de manejar
la nota roja también. Es correcto. Unos más rojas y otros menos rojas. Y unos mucho más rojas que chorree sangre en la pantalla. Hasta le pone fosforescente, si es posible. Pero bueno. Yo, sobre la pregunta que usted hacía de qué hemos hecho o qué no hemos hecho y hacia dónde tenemos que ir, en este caso del control de la violencia. ¿Qué hemos hecho? En realidad, poco. Y lo poco que se ha hecho no se ha hecho de la forma adecuada. Porque el combate a la violencia no se establece con más violencia. No se establece exclusivamente con represión o encarcelando gente por docenas, por centenas y haciendo más cárceles. Sí, está bien, porque este es un resultado, ¿verdad?, predecible del clima de violencia que vive Honduras. Pero nos estamos olvidando del factor de la prevención, porque esto es lo que va a hacer que a mediano o largo plazo los parámetros de violencia bajen. Cuando el acceso a las oportunidades sea de una u otra forma, yo no aspiro a la igualdad, porque eso es utópico. Siempre van a haber personas que tengan mayor acceso a las oportunidades que otros. Eso es normal, o sea, es parte del engranaje social. Pero hay que tratar de inclinar la balanza más hacia el acceso igualitario a oportunidades, hacia que las condiciones de inversión en el país mejoren para que aquellos que tienen el capital para la creación de empresas y la generación de empleos puedan brindar esta forma de beneficio social a personas que buscan trabajo. Tenemos que crear condiciones tributarias efectivas en el país que no tiendan a querer sangrar al inversionista, al empresario que quiere florecer, al emprendedor. Y eso no se va a poder de esa forma, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a lograr? Reduciendo los niveles de corrupción definitivamente pública en el país para que todo ese dinero que se fuga en materia de corrupción sea invertido por el Estado en verdaderos planes de beneficio social que son la base primaria de la prevención. Yo creo que ya esta sería como la tercera o cuarta vez que voy a hablar del tema de prevención en un foro. Hablar de prevención es un tema que se escucha y se repite muy bonito. Y creemos que eso pasa por hacer anuncios y campañas en la televisión que digan que Honduras está cambiando y ponerle florecitas y unicornios y elefantes rosados a la campaña. Pero no se trata de eso, Raúl y compañeros del panel, sino que la prevención ya está definida ampliamente en convenciones internacionales de Naciones Unidas. Y ellos lo han definido en 3 factores, a saber que la prevención primaria es el establecimiento del marco jurídico para poner las normas sobre la mesa de qué es lo que tenemos permitido y cuándo caemos en anomia o en ilegalidad, ¿verdad? Ese es el factor de prevención primaria. Y tener un órgano ejecutor que se encargue de perseguir las transgresiones a este marco jurídico, que en este caso es la policía, el Poder Judicial, órganos de investigación, etc. La prevención secundaria es establecer centros de internamiento para las personas que transgredan la norma y un castigo por parte del derecho penal, que es la última ratio en el derecho para pelear contra la violencia o contra las transgresiones al marco de la ley, y que las personas que efectivamente lo hagan tengan un castigo por la transgresión a ese marco normativo social y jurídico que nos regula a todos en el planeta. A saber que la prevención terciaria, que es lo que menos se practica en el país, si nos ponemos en el marco de la prevención primaria, Honduras es un país rico en leyes, rico, extenso. ¿Encarcelamos gente? Sí, pero a la gente que está encarcelada no nos preocupamos por el factor que la norma del derecho penitenciario establece que es la finalidad de la pena. Aparte del pago social, la retribución por el quebrantamiento de la norma al colectivo social, es la rehabilitación del delincuente para su futura reinserción a la sociedad, si es que tiene las capacidades de ser rehabilitado y reinsertado, porque no todos la tienen. Los que sufren de una psicopatía severa no corresponden dentro del marco del engranaje social y tienen que ser separados para su internamiento y tratamiento clínico, etc. Así es. Hay unos que definitivamente no van a poder ser rehabilitados, pero
si una vez habiendo pagado la pena, esa persona se le ha llevado con un tratamiento rehabilitador, reinsertador en la sociedad, el Estado tiene que garantizarle el hecho de que esa persona, cuando regrese a la sociedad, va a encontrar algo mejor de lo que era cuando él dejó de ser parte del engranaje para repararlo, por así decirlo. Pero si una persona que vive en un barrio X, donde el entorno social es la muerte, es el tráfico de drogas, es la falta de escuelas, es la falta de salud, la falta de trabajo, y cuando regresa a ese barrio o colonia después de haber sido privado de su libertad por años, va a encontrar que las condiciones siguen siendo iguales o peores, y que por el hecho de haber sido un privado de libertad está estigmatizado socialmente y no puede conseguir trabajo porque no hay programas de empleo para personas egresadas de los centros penitenciarios que han sido supuestamente rehabilitados, entre comillas, y no consiguen esto. Entonces, ¿qué es la única salida que les queda? Si su entorno es peor o igual que era cuando salieron, no consiguen el beneficio de un empleo por el estigma social, pues lo único que me queda es seguir delinquiendo, porque yo ya estoy institucionalizado de una u otra forma y me va mejor en el centro penal porque allá tengo un lugar donde dormir, tengo comida, tengo mis amigos que me cuidan y aquí afuera no tengo absolutamente nada. Entonces, eso es prevención, primaria, secundaria y terciaria. Ahí estamos. ¿Y qué hacer ahí? Sí. Yo creo que cada caso hay que estudiarlo, pero es bien interesante lo que está mencionando el abogado. Debe haber un proceso en el cual carecemos de intencionalidad, carecemos de la practicidad y por último, llevar a insertar a esa persona. Creo que Honduras sí necesita mejorar, es más, exhortamos a las autoridades a que por favor, para disminuir severamente este proceso de violencia tiene que cumplirse la ley. Es más, la palabra de Dios dice que cada gobernante va a rendir cuentas ante Dios y por esa razón invitamos a cada una de las autoridades que se practique la verdadera justicia, que se castigue al culpable, que en verdad hayan leyes que muerdan, que hagan en cierta manera alertar que se está poniendo en práctica. Lamentablemente el índice de violencia se debe a eso, a la falta de práctica de la justicia. Es más, la justicia engrandece la nación. Dios quiere que se practique la justicia. Dios quiere que al malvado pues tenga su merecido. Y es por esa razón que necesitamos acelerar, incrementar a que eso se practique. La verdadera justicia aminora la violencia. Y por favor, autoridades, vamos a utilizar los cuatro, este medio, Canal 11, jueces, sean justos. Desde el presidente hasta cada uno de lo que conlleva a los gobernantes, deben practicar la verdadera justicia. Guarán. Cuando queremos resolver los problemas sociales, es importante ver qué nos dice los resultados que han tenido otros, ¿no? O sea, no es necesario que nos inventemos la rueda ni el agua hervida. Hay países que han superado crisis políticas, crisis de violencia, crisis de suicidio, incluso cuando ha habido esa labor de influencia social por un mal manejo de los medios, como ya estábamos hablando. Pero aquí, en especial, hacer la labor de prevención primaria es vital. Y prevención primaria no solo a nivel, bueno, aquí es a nivel, somos grandes legisladores en Honduras, tenemos un problema. Tienes una gripe, ya te voy a regalar una ley contra la gripe, ¿verdad? No es con leyes, sino precisamente como nos está diciendo el pastor, siendo justos, ejecutando las leyes que tenemos. Y no es combatiendo el fuego con fuego, o sea, la violencia con violencia. En los últimos 10 años de este régimen se ha incrementado sistemáticamente, se ha duplicado el presupuesto nacional y se ha incrementado el presupuesto hacia la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa y se ha reducido sistemáticamente el presupuesto destinado a educación
y a salud. Y si la gente no tiene opciones de salud, si la gente no tiene opciones de educación, si la gente no tiene oportunidades de trabajo, que son los factores que inciden sobre el índice de desarrollo humano, y por eso durante los 10 años de este régimen, Honduras ha caído casi 16 puntos en el índice de desarrollo humano. A nivel internacional estamos en el lugar 133, no estoy seguro. Por ahí anda. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es construir más cárceles, no es darle 4.000 millones de lempiras al ejército para que luche contra el fuego. O sea, ¿qué pasa? Porque de cuando militarizándonos y con más violencia y con más cárceles vamos a resolver el problema. No, o sea, es como que usted de repente no se lava los dientes y entonces va a resolver el problema que se le desarrolla, hasta infarto se desarrolla con esos problemas de las vías respiratorias, usted atacando el efecto, ¿verdad? El problema cardíaco que tiene. No, haga prevención primaria, lávese los dientes, y aquí invirtamos en educación, invirtamos en salud mental y en fortalecimiento de las comunidades. Y los problemas de violencia, los problemas de las masacres, los problemas del suicidio van a cambiar. Eso es lo que necesitamos en realidad. Nos vamos. El mensaje final que le deja a la población, ¿cuál es? Yo creo que pues no es convirtiéndonos en un estado fascista como lo que hizo el régimen Mussolini, de hecho como lo hizo las SS, las SA en el Tercer Reich, o como lo hizo Pinochet. No es con violencia que vamos a resolver los problemas, sino con incrementar las capacidades del sistema de educación, del sistema de salud, y mejorando las oportunidades. No es dándole más fuerza al ejército y a la policía. No es de esa forma que vamos a resolver los problemas que tiene. Se necesita la prevención primaria y es mucho más económico. Hay evidencias abundantes a nivel mundial y ejemplos que con prevención primaria sí necesitamos detener la violencia, pero con prevención primaria es como vamos a realmente hacer un cambio. Le agradezco su comparecencia esta mañana. Abogado Padilla. Sí, yo soy... Hasta levantó la ceja. ¿Por qué? No, mire, yo soy del criterio de Warren en este sentido, de que no es con violencia que vamos a detener la violencia. Todas las posiciones radicales son malas. No tenemos que irnos ni al extremo de los ejemplos que él mencionó, ni tampoco al extremo en el que ha llegado por demagogia el presidente actual de México, que dice que con besos y abrazos a los narcotraficantes vamos a solucionar la situación, ¿verdad? Bueno, no sé si es cierto, esto habría que confirmarlo. Dicen que agarraron a la novia de uno de los hijos del Chapo y que volvieron a hablarle al presidente, y mejor déjela, porque si no... Sí, vamos a ver otra. O sea, la cuestión es que la política pública del combate a la violencia y la generación de bienestar social tiene que ser equilibrada entre el factor de prevención y el factor de retaliación, el factor fuerza, y equilibrada en el sentido en que tiene que obedecer a los intereses de la colectividad, el pueblo, y a los intereses del poder. Entonces, si centramos todo en un justo medio, vamos a tener políticas públicas efectivas. Pero si solo nos vamos hacia la parte de la fuerza, hacia la parte de lo que le interesa a la clase política, y nos desentendemos de la parte del poder de la colectividad y de la prevención, siempre vamos a estar patinando en esta rueda como el hámster y no vamos a lograr solucionar absolutamente nada. En el aspecto de las creencias, ¿qué le digo? O sea, usted puede creer en lo que usted quiera con tal de que le sirva y sea un equilibrio para que su conducta no se degenere en cosas que no le producen nada ni en lo personal ni en la sociedad en lo colectivo. Perfecto. Y un mensaje. Si usted que nos está viendo es de las personas que todavía logra sentir empatía y preocupación cada vez que ve la noticia sobre un hecho sangriento en los medios de comunicación, considérese dichoso, porque de una u otra forma usted es una persona de un porcentaje privilegiado que tiene oportunidad para preocuparse por los demás aún en este país. Porque la gran mayoría, la falta de empatía de la que se habló en este foro hoy obedece al hecho de que no logramos superar la base primaria de la pirámide de necesidades. La gran mayoría del pueblo hondureño no sabe si va a poder llegar al final de este día por tanto clima de violencia, no sabe si va a poder tener acceso a comprar la comida de mañana, porque hay muchas personas que viven en extrema pobreza, que viven con menos de $1 al día.
¿Qué puede comprar en estos tiempos usted con 25 lempiras, Raúl? Por Dios. Entonces, ahí tenemos un estado de deterioro de la salud mental, del estrés emocional horrible en la población, que lo único que le causa es un desarrollo genésico de un patrón de sociopatía, porque lo que usted tiene que hacer es sobrevivir usted. No tiene chance de preocuparse por el vecino, por aquel que mataron en el rapidito, o por el periodista asesinado, o por el abogado asesinado. Eso pasa a un quinto plano, ni siquiera a un segundo o un tercero. Porque primero tengo que ver por mis necesidades. Entonces, si usted todavía tiene la capacidad de preocuparse, considérese dichoso, porque tiene la oportunidad de generar conciencia colectiva y social por lo que sucede en este país. Y a las personas que están en el engranaje del poder, demos un discurso sincero y efectivo. Y cuando digamos que estamos creando prevención, que sea porque en realidad existe una lucha contra ese cáncer de la corrupción que existe en este país, que nos achaca y nos quita oportunidades, genera desigualdad, genera violencia, y al final tenemos la comedia de todos los días, masacres, narcotráfico, violencia en la familia, violencia en las comunidades, etc. Gracias, Carlos. Despedimos con el pastor Edwin Larios. Sí. Hay dos tipos de paz. La paz de Dios que la dio por medio de su Hijo Jesucristo al morir en esa cruz, al perdonar todos nuestros pecados. Y viene la paz con Dios, que significa amarlo a Él y amar al prójimo. El mensaje este último es: Honduras necesita a Jesucristo, oremos, amemos a Dios, amemos al prójimo, formemos una familia sólida en base a principios bíblicos. Los que hacen justicia, que practiquen la justicia, y Honduras va a salir adelante gracias a la gracia de Dios. Le agradezco su comparecencia, igual al licenciado Warren y también a don Carlos Padilla, a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Los invito a continuar en sintonía de nuestro canal, Canal 11, y que luego de las reflexiones que mis tres invitados han hecho, de las preguntas que les hemos realizado, ustedes también tomen conciencia de lo que ellos han expuesto aquí, como dijo el abogado Padilla al final, también las autoridades de gobierno, porque todos en lo que se pueda queremos que el país mejore y que las autoridades salgan bien para beneficio de Honduras. Buenos días.